Jóvenes, buena tarde. Tenemos nuestra clase del día de hoy con el tema del sistema de alimentación de combustible. El sábado anterior, pues, iniciamos la primera fase informándoles de cómo funcionaba, qué sensores permitían el ingreso de información a la computadora y qué actuadores accionaban conforme a la señal que enviaba la computadora. Antes de continuar, pues quiero darles la información en la cual pues vamos a tener una actividad donde usted puede participar. Y de esta manera, pues el 14 de febrero, que va a ser el día lunes, lo invitamos a que usted participe, a ser partícipe de esta promoción, de este punto que la institución pues ha indicado que usted pueda participar en amor al prójimo. Recordemos que esta fecha pues es simbólica, esta fecha pues es de recordar por si alguna persona ya partió de nuestra familia y pues siempre llevarla en nuestro pensamiento y siempre llevarla en nuestro corazón, pero también los valores que nosotros tenemos. Entonces yo sé que en su casa pues ya le han enseñado valores, pero nosotros tratamos de ir fomentándolos, de ir viendo que usted participe y de esta manera pues la invitación es la siguiente. El 14 de febrero, como saben, pues es Día del Cariño, Día de la Amistad, pero para nosotros pues es verificar algún valor, amor al prójimo. De esta manera pues vamos a tener presente que si usted ve que alguna persona necesita algo, ya sea mayor de edad o incluso alguna persona que esté en las calles, a veces vemos personas que no tienen que comer o vemos personas que no tienen vestimenta, usted pues puede regalar algo, un ejemplo, pues, ya no una su playera, pero usted ve que alguien la puede usar, pues regale esa playera. Incluso pues si usted ve a alguien con sed, déles agua. No, pues necesariamente tiene que comprar algo usted para darlo, más que todo es voluntario, pues el agua se puede dar en un vaso desechable o un vaso normal a la persona que lo necesita. Hay personas a veces que pasan todo el día vendiendo escobas, vendiendo algún punto y pues con un vasito de agua yo creo que cambiamos ese punto. Iniciamos haciendo ese proceso para que usted pues tenga presente que la institución también vela para que los valores se crean, para que los valores se lleven a cabo y de esa manera, pues la invitación es la siguiente. Usted el 14 verifica si puede dar una galleta, si puede dar un pan, si puede dar un chocolate a la persona que usted considere. Lo puede hacer fuera de su hogar o dentro de su hogar. Yo les ponía un ejemplo a los compañeros de cuarto que incluso pues al abuelo, a veces el abuelo está ahí ya con edad, desgaste, pero usted le llevan su regalito, un pequeño recuerdo, que prácticamente a veces hasta las risas salen, ¿verdad? Que son recordadas muy buenos puntos. Entonces, el punto es de que usted realice algo de donde usted puede dar algo a su prójimo y de esa manera, pues usted, pues, para tener ese proceso de compresión, pues tome una foto, la sube al grupo donde usted está y la institución prácticamente, pues, lo que queremos es monitorear que todos participen, pero tampoco no es obligatorio. Usted pues dirá si puede hacerlo o no lo puede hacer. Es algo simbólico, no necesariamente tiene que gastar algo. No va a decir usted, mire, voy a comprar un peluche de 3 metros para que vean que yo, no, es algo simbólico. Usted sabrá si lo puede hacer o no, pero es algo que nosotros estamos fomentando para que se genere amor al prójimo. Bueno, luego de esta información, pues tenemos nuestra clase del sistema de alimentación. En la clase anterior estamos indicando que tenemos sensores, tenemos actuadores, tenemos la computadora. Vimos un diagrama muy bonito que nos va indicando cuáles son sensores y cuáles son actuadores. Recordemos que hoy en día ya todos los vehículos son inyectados, todos los vehículos tienen un sistema electrónico y de esa manera pues nosotros también debemos de actualizarnos a los medios de configuración, a los medios de diagramas, a medios de escáner y todo eso pues nos va a ayudar a comprender e incluso a diagnosticar diferentes sistemas. Mencionábamos que podíamos resolver sistemas de electrónica en la cual pues vamos a revisarlos, vamos a ver
Vamos a verificar mediciones en los sensores, vamos a hacer pruebas en los actuadores y de esta manera pues continuamos con la fase 2 sobre el sistema de alimentación para detectar algunas fallas, pero primero pues tener presente que cada tema nos va a ayudar a reforzar nuestro conocimiento, a tener y ampliar nuestro proceso de cada punto. Entonces, de esta manera, pues vamos a compartir una pantalla para que ustedes puedan observar y tener presente nuestro punto de sistema de alimentación. Y de esa manera, algunas pruebas que se pueden hacer, como medir inyectores. Recordemos que podemos revisar los inyectores determinando la resistencia que pueden tener. La resistencia pues nos va a ayudar a definir si el inyector está funcionando correctamente. ¿Me confirman si ya les aparece la pantalla de fondo para que podamos visualizarla? Ahí está ya. Me parece que ya les aparece la pantalla, entonces continuamos. Hablábamos de que tenemos la guía de estudio. De esta manera, pues vamos a comprender que el sistema de alimentación de combustible nos va a indicar desde donde se genera la presión hasta donde llega el riel de combustible. Y de esa manera, pues el material está en los grupos que usted pertenece. El, el material es para refuerzo para ustedes. Ahí está en la guía de estudio de cada fecha. Entonces, vamos a comprender que debemos de entender que un diagnóstico y una reparación de falla del sistema de inyección, primero debemos de conocer qué partes lo componen, cuáles son los sensores, cuáles son los actuadores que nos van a ayudar a reconocer el proceso o el funcionamiento del sistema de inyección. Recordemos que el sistema de inyección electrónica maneja una computadora, maneja sistema de cableado, maneja sensores, e incluso yo les daba un ejemplo que hoy en día hay vehículos que tienen hasta 4 o 5 computadoras integradas en el vehículo y de esa manera pues se comunican por un sistema que se llama CAN bus, que es un sistema de comunicación o una interfaz, y de esa manera pues podemos tener computadora para el sistema ABS, tenemos computadora para la bolsa de aire, computadora para la transmisión, computadora para lo que es el motor. Y de esa manera, pues, el sistema electrónico ha venido a implementar mejoras en cada función del vehículo. Este es el diagrama, pues, que vemos en el fondo, que yo les comentaba que en la clase anterior explicamos sobre los sensores, sobre los actuadores, dónde podíamos ubicarlos, cuál era la función, y de esta manera pues ir comprendiendo nuestro tema que es el sistema de alimentación de combustible. También tenemos algunos principios de funcionamiento de la unidad de control electrónica. ECU viene de las abreviaturas de esas palabras, normalmente vienen escritas en inglés, pero ECU pues ya en español va a significar unidad de control electrónica. Los sistemas de inyección electrónica de combustible tienen una unidad de control electrónica, ECU, o puede ser PCM también, la cual es una computadora. Los sistemas EFI, en la cual pues vienen también de la palabra inglés, que es Electronic Full Injection, combinan el tremendo poder de una computadora con las ventajas mecánicas de un sistema de inyección. Entonces, nosotros vamos a tener presente que la computadora va a tener enlazado todo el sistema eléctrico. Sensores, actuadores e incluso alguna información que pueda tener como pulso, tierra, voltaje. Tenemos presente que en el sistema de electrónico un mal contacto puede ser que no funcione una pieza o alguna actividad del área automotriz o del motor. Entonces, a veces las tierras, cuando están a la intemperie, puede ser que la humedad le produzca óxido y de esa manera debemos de limpiar las tierras en cierto momento. Incluso uno de los puntos principales de las fallas es el óxido.
Entonces, a veces por un mal contacto no funciona un actuador, no funciona un inyector, porque la tierra pues debe estar firme. Entonces, a veces debemos de limpiar ahí la tierra con un poco de algún aditivo o incluso un poco de lija para poder tener presente, tener un buen contacto entre el chasis y la tierra de algún actuador para que funcione correctamente. La computadora automotriz no puede pensar solamente o correr programas, recibe la información de varios sensores, realiza cálculos básicos y controla actuadores basados en instrucciones programadas. Esto quiere decir que la computadora viene configurada de fábrica para los parámetros que se trabajan en el motor. Hoy en día van a escuchar ustedes que las computadoras se pueden reprogramar, se pueden verificar y sí se puede. Lo que hacemos es hacer una reprogramación, un ejemplo que la computadora dejó de funcionar por algún golpe y vamos a colocar un repuesto nuevo. La computadora se debe reprogramar. Para eso, usando nuestro escáner, teniendo la opción de configurarla, podemos hacer la configuración e incluso podemos configurar llaves que tengan chip para poder encender el vehículo. Podemos programar sistema ABS, en cambiar algún sensor o cambiar algún módulo. Entonces, todo puede ser reprogramable teniendo nosotros el equipo y los programas correspondientes. Entonces, a veces la computadora se puede desprogramar, hacer un mal contacto o hacer un cortocircuito. Vamos a hablar que a veces por cambiar la polaridad de la batería podemos dañar la computadora. Entonces, en el sistema electrónico es necesario que comprendamos que debemos hacer las cosas bien para no tener problemas en el sistema eléctrico, en los sensores, en los actuadores que están expuestos a un mal contacto, a un cortocircuito, dejar de funcionar. Luego de esto, pues vamos a determinar sobre el sistema de inyección. Vamos a tener el sistema monopunto, donde solo hay un inyector en el manifold. Vamos a tener multipunto, que vamos a tener uno en cada ingreso de manifold al proceso del cilindro. Y de esa manera poder comprender cómo funciona el sistema de inyección. Los sistemas MPFI tienen un inyector para cada cilindro o pistón. La inyección se da después de la mariposa de aceleración y muy cerca a la válvula de admisión, que sería la imagen que tenemos del lado derecho. En la mayoría de vehículos ya modernos vamos a encontrar este manifold de aluminio o incluso de plástico. Entonces, de esta manera, el inyector va a estar antes de ingresar a nuestro cilindro o ingresar a lo que es en las válvulas de admisión. También vamos a tener algunos términos del sistema de combustible, cómo se desarrolla. Recordemos que una bomba de combustible puede generar más presión de lo que necesita el sistema del sistema de inyección, como el riel. Recordemos que una bomba de combustible en buen estado puede generar una presión de 45 hasta 70 PSI, que es un PSI, pues es un sistema de medición. Y de esa manera, tener presente que si falla nuestro sistema de alimentación de combustible, hay problemas en el motor. Un ejemplo de ellos, pues, es la pérdida de potencia, incluso, pues, algún fallo en ralentí o las revoluciones que puede tener el motor. Y de esa manera, pues, nosotros considerar que si tenemos una falla en nuestro sistema, podemos rectificarla, podemos hacer alguna prueba correspondiente. Recordando que nuestro sistema de alimentación tenemos varios elementos, como es la bomba de combustible, que puede ser eléctrica, puede ser mecánica. Cuando es eléctrica y está sumergida, pues va a estar en el tanque. Y de esa manera podemos tener presente que le va a dar un voltaje de 12 voltios, que sería negativo y positivo. Podemos hacer la verificación con nuestro multímetro, ver si le llega a los 12 voltios, que es lo que maneja la batería, o 12.54, el voltaje de la batería.
Luego de eso podemos encender el vehículo y ver si hay alguna falla o en ciertos momentos falla. Ya podemos hacer una prueba en carretera usando nuestro manómetro y ver la presión de combustible que genera la bomba. Y si está en el rango, pues podemos seguir a ver el filtro si no está obstruido. Recordemos que el filtro de combustible va a ser la única pieza que nos va a permitir proteger nuestro circuito o nuestro sistema de alimentación. Entonces, de esta manera, pues vamos a comprender que hay varias pruebas para determinar el sistema de alimentación de combustible y una de ellas, pues, es determinar la presión que se genera en la bomba y si está en el rango, pues ya descartamos, pasamos a lo que es el filtro. Si el filtro no está obstruido, pasamos al riel. Si el riel está bien, pasamos al regulador. Y si el regulador está bien, entonces ya verificamos los inyectores, pero todo es de tener un secuencial para poder hacer las pruebas correspondientes. Si la bomba genera más presión de lo que necesita el sistema de combustible, un ejemplo, 70 psi, esas 70 psi recorren, llegan al filtro, recorren a 70 psi y llegan al riel los 70 psi de presión. El regulador de presión mantiene una presión constante de 32 psi aproximadamente en el riel de inyectores y el exceso lo retorna al tanque. Entonces, si tenemos 70 psi, pero en el riel solo necesita 32, en funcionamiento del motor va a haber un exceso de combustible o de presión y de esa manera pues el regulador va a mantener ese proceso a unos 32 psi y el resto de presión o el resto de combustible lo va a retornar hacia el tanque. Para comprender, un regulador maneja por medio de vacío. Quiere decir que va a tener una manguera que se conecta al manifold de admisión para trasladar ese vacío. El vacío se crea cuando el pistón desciende, de esa manera pues creando un vacío y ese vacío permite que el regulador esté funcionando y trabajando. Pero si tenemos problemas en el vacío, un ejemplo puede ser que el regulador no funcione, entonces nos va a dar mayor consumo de combustible, porque toda la presión que se genera en la bomba va a ser liberada cuando se active el inyector. Entonces, por esa razón debemos de saber y monitorear las reparaciones o las revisiones que podemos tener en nuestro sistema de alimentación. Entonces, de esa manera, pues, un regulador que nos dé problema puede tener mayor consumo de combustible y de esa manera, pues, diagnosticar y revisar ese punto de funcionamiento de presión de combustible. Luego de eso, pues, vamos a verificar algunos puntos de actuadores. Vamos a tener presente nuestro diagrama de la bomba de combustible. Recordemos que la bomba de combustible es aspirado por el tanque por una bomba eléctrica que lo suministra bajo presión a un tubo distribuidor donde se encuentran las válvulas de inyección. La bomba provee más combustible del necesario a fin de mantener el sistema a una presión constante de todos los regímenes funcionamientos. La bomba puede estar instalada dentro del tanque de combustible. En inglés, pues vamos a tener presente que intake, que va a ser entrada, y afuera del tanque, que va a ser line. Entonces podemos tener bomba eléctrica externa y bomba eléctrica interna. Cuando hablamos interna, porque va a estar dentro del tanque, que es sumergible, y cuando hablamos eh, fuera del tanque, que va a ser line, que va a ser externa, pues prácticamente pues va a trabajar siempre con 12 voltios y va a permitir generar la presión correspondiente al sistema de combustible. De esa manera, pues tenemos acá la computadora, pues va a mandar la señal para activar nuestra bomba y de esa manera, pues las partes sería pues lado de aspiración, limitador de presión, bomba de rodetes,
inducido, válvula de retención y lado de presión. Entonces, de esta manera, pues, en el lado de presión es donde se genera ya la presión, puede ser en PSI o puede ser bar, o incluso kilopascales, que son sistemas de medición en la cual pues se puede medir la presión que se ejerce en esta bomba. Vamos a tener presente algunos circuitos de la bomba de combustible. En el sistema eléctrico vamos a tener lo que es un fusible o un relay de la bomba de combustible que va a decir fuel pump. Fuel pump, normalmente igualmente de inglés, que va a ser bomba de combustible. El relay o el fusible pueden estar malos y de esa manera pues provocar que el vehículo no encienda porque nunca va a generar una presión de combustible. Pero nosotros sabiendo que fuel pump es la bomba de combustible o la protección eléctrica de la bomba de combustible, podemos hacer la revisión del fusible o del relay y de esa manera poder darle seguimiento para que la corriente pues alimente nuestra bomba. Y de esta manera pues aquí tenemos nuestra imagen donde dice fuel pump, le llega lo que es voltaje a la hora de conectar el switch, pero la computadora manda la señal para activar nuestra bomba. En unos casos la bomba tiene que tener presente el giro del motor para poder generar o pasar corriente hacia nuestra bomba. En otras ocasiones solo con colocar o girar la llave en switch ya alimentamos nuestra bomba y de esa manera pues ya vamos a tener alimentación a nuestra bomba. Para ver o verificar la presión de combustible, para comprobar el sistema de combustible está trabajando correctamente o adecuadamente, se debe hacer la medición de las siguientes presiones. Estas presiones podemos decir que es la presión residual, es la que debe conservar el sistema de combustible con el motor apagado. El valor de esta presión no es importante, lo importante es que se mantenga constante. Recordemos que a la hora de generar una presión, hay un sello hermético en la cual, si no hay fugas, se debe de mantener esa presión, que cuando nosotros volvamos a arrancar el vehículo, ya esté lleno las líneas que alimentan de combustible y nos va a ser más fácil arrancar. Pero si se descarga la alimentación de combustible en las tuberías, sería de verificar si no hay una fuga, si no hay una pieza o un repuesto que nos está provocando ese consumo. Luego, pues vamos a verificar la presión del sistema, que es la presión el sistema debe mantener o cualquier condición de operación del motor. Tenemos la presión total, que es la capacidad de la bomba de combustible para suministrar el flujo de combustible más alto cuando existe una demanda de aceleración. Tenemos lo que es otra presión no muy importante, es la presión ruptura, la cual hace que el regulador de presión evacúe la presión generada en el riel de inyección por vapores de combustible caliente cuando el motor está apagado. Entonces, de esta manera, pues, son algunos puntos de presión que debemos de considerar. Y de la misma manera, pues, el regulador de presión de combustible debe estar funcionando bien, ya que tiene dos funciones que podemos mencionar, que sería mantener la presión constante en el riel de combustible, ya que las condiciones de aceleración del motor demanda más flujo de combustible. El regulador de presión regula esta demanda por medio de verificar el vacío del múltiple de admisión. E incluso pues vamos a tener presente mantener la presión residual cuando el motor está apagado, no permitiendo que el combustible se vaya al tanque por la línea de retorno. Vamos a dar un ejemplo. Fíjese que a veces incluso las tuberías de vacío que van para el booster o para el reforzador de potencia, si estuvieran malas, ese vacío nos puede provocar mayor consumo de combustible. E incluso también nos puede dar problemas de que el vehículo tranquee y no tenga las revoluciones correspondientes. Entonces, los vacíos que se generen o las mangueras que tengamos de vacío en el motor, es muy importante protegerlas
porque nos puede dar problemas en funcionamiento del motor. También vamos a tener presente lo que es el regulador de presión de combustible. Al tanque de compresión, aquí vamos a tener nuestro regulador. Normalmente internamente va a tener un diafragma, un, en donde pues por medio del vacío se comprime y permite el paso de, de combustible. De esta manera pues ingresa vacío al regulador, trabaja y mantiene la presión. Donde está el proceso de presión, si excede esa presión, pues libera hacia el tanque de combustible la presión que se genera en el ambiente. Cuando hablamos de presión, recordemos de que el regulador va a mantener una presión constante en el riel de inyectores de 32 psi aproximadamente, y el resto, pues a la hora de tener un vacío, permite el retorno hacia el tanque de combustible. También pues tenemos lo que es el inyector de combustible. Son electroválvulas controladas por la ECO, que es la computadora, la cual cierra el circuito a masa de la bobina, excepto en algunos vehículos en los cuales se cierra el circuito positivo activando el solenoide interno del inyector y abriendo la aguja del mismo. El tiempo que el inyector permanece abierto se conoce como ancho de pulso de inyector y se mide en milisegundos. Eso sería la verificación del pulso. Nuevamente vamos a corregir cómo verificar el pulso. Bueno, jóvenes, de esta manera pues explicamos el sistema de alimentación.